Gracias. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Como ustedes pueden revisar, hemos nosotros estado hablando del Estado, de los elementos del Estado, que era muy importante tomar en cuenta, del gobierno, y dentro de esta consideración hablamos de la división de poderes. Estamos revisando que la división de poderes en nuestro país, antes de la Constitución de 2008, existían tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero a partir de la Constitución de 2008 va a haber un cambio fundamental. ¿Alguien sabe cuáles son los otros poderes que se adicionan a los tres que vemos en la imagen de la derecha? ¿Cómo se llaman los otros poderes del Estado? El poder centralizado. No, el poder centralizado, descentralizado y desconcentrado es la forma en la que se ejerce el poder. Es decir, como todo esto se va a ejercer ya directamente para el acercamiento con la población. Pero hablamos, por ejemplo, de poderes o de funciones del Estado. La función ejecutiva, donde está el presidente, el vicepresidente; la legislativa, la de la Asamblea; la judicial, la que tiene que ver con la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Superiores, que ya habíamos nosotros revisado cuando vimos esta parte sobre los tribunales. Ahora, hay dos poderes más, dos funciones más del Estado. ¿Alguien tal vez conoce cómo se llama? Electoral y de participación ciudadana. Electoral y el de participación ciudadana. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que se incluyó esto? ¿Por qué complicarnos tanto incluyendo más poderes? Para que la ciudadanía tenga participación sobre quién quiere que dirija nuestro país y sobre los derechos. Bueno, para que se tenga participación. Pero vamos a ver una de las funciones, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y este nuevo poder, cómo se van instaurando sus elementos, no solo la participación, sino el control sobre todo. Porque previamente la Asamblea Nacional era quien controlaba los demás poderes, ahora se instaura un nuevo. Como vemos aquí, desde 1830 hasta la Constitución de 1998, el Ecuador funcionó con estos tres poderes. Es desde 2008 que comienza a darse esta adición del poder electoral y el poder de participación ciudadana. En esta nueva Constitución se instaura esta perspectiva. Y recuerden que nosotros acabábamos el anterior tema preguntándonos por qué es importante dividir los poderes. Realmente la división de poderes, mientras más poderes existan, más control supuestamente debe haber. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque pueden existir inconvenientes internos. Desde la Revolución Francesa se ha venido hablando sobre la división de poderes, que no puede una sola persona, el rey, conformarse como el único soberano. Todos los estados republicanos y democráticos, para romper la concentración del poder en una sola persona, han incursionado en la perspectiva de generar la división de poderes en contra de esta visión única de un solo rey. La división de poderes da lugar a las funciones del Estado. Entonces, esto para tomar en cuenta que tal vez no está directamente ahí, pero es importante enunciarlo. La división de poderes da como resultado las funciones del Estado. Da lugar. Esto para puntualizar como elemento sumamente relevante al momento de entender la división de poderes. Esta división de poderes da lugar entonces a las funciones del Estado. Cada una de estas tiene un rol específico. Se controlan entre sí y limitan el poder ejecutivo sobre todo. ¿Por qué razón? Cuando nosotros fuimos a las elecciones, lo que más nos concentramos es en elegir al poder ejecutivo, que consta del presidente, el vicepresidente y posteriormente su gabinete, que serán los ministros. Pero puede ser que este poder ejecutivo caiga en la misma perspectiva de una sola línea. Es decir,
tener nuevamente una sola perspectiva para todos los poderes. Por lo tanto, el poder legislativo, donde están los asambleístas de diferentes partidos políticos, el poder judicial que se encarga directamente de la justicia, deben controlar a los demás poderes. La Asamblea Nacional, en el caso del Ecuador, que antes se llamaba Congreso, es muy importante porque va regulando los demás poderes. Desde 2008 se instaura este poder de participación ciudadana. ¿Y por qué es relevante este poder de participación ciudadana? Porque ¿cómo nosotros vemos a un asambleísta? Es decir, ¿cuál es la visión que tenemos? Que pertenece a un partido político. Por lo tanto, quien le dirige es el partido político. En cambio, el poder de participación ciudadana lo que intenta es desligarse de esta consideración netamente política e introducir personas fuera de este criterio político, que no estén adeptos a ningún partido político. Esa es la idea del poder de participación ciudadana. Y el poder electoral es que todo el proceso se dé a través, obviamente, del Consejo Nacional Electoral, pero con transparencia, que se forme realmente un poder donde vamos a ir viendo algunas características, pero es importante tomar en cuenta esto, que el Ecuador ha institucionalizado desde la Constitución de 2008. Aquí podemos nosotros observar cada uno de los elementos y está organizado de esta manera circular, principalmente porque es un sistema. Esto quiere decir que cada elemento se afecta al otro y forman un solo elemento del Estado. Por lo tanto, esta división, al dividir los poderes, se van dando las funciones del Estado. Recuerden que el poder era propiamente esta posibilidad de que se ejecute. Por eso es que veíamos nosotros los conceptos de poder, Estado, gobierno, nación, para un poco ir entendiendo esta consideración. La función ejecutiva es ejercida por el gobierno que ha sido electo por el pueblo y se encarga del manejo de la administración pública. Es principalmente el presidente, vicepresidente y su gabinete de ministros. La función legislativa, integrada por los representantes del pueblo, llamados asambleístas, crean las leyes y fiscalizan las otras funciones. Una de las funciones principales, y esto de ahora en adelante no olvidarse, una de las funciones por las cuales se presentó la Asamblea no es solo para que se aprueben leyes, sino para que pueda controlar a los demás poderes. Es electo por voto popular, sabemos que los asambleístas llegaron ahí por el voto del pueblo. En cambio, la función judicial está integrada por los jueces nombrados por concurso público. Hay un cambio aquí. La función ejecutiva y la legislativa por voto popular. Llegan los asambleístas y el presidente y vicepresidente. En cambio, la función judicial está integrada por jueces, pero que han ganado un concurso público. Voy a ir señalando un poco los elementos que debemos nosotros tener en cuenta. Esto de electo por el pueblo y que está encargado de administrar lo público. También electo por el pueblo, pero crean y sobre todo fiscalizan las otras funciones, controlan las demás funciones. Pero como les decía, ¿qué pasaba? En el Ecuador principalmente, los partidos políticos que dominan la Asamblea Nacional, dependiendo de una línea, un partido político tenía la primacía y daba paso a todas las normas que el Ejecutivo planteaba. Por eso se creó la perspectiva que vamos a ver a continuación. Bien, otro elemento a tomar en cuenta en cuanto a la función judicial es que son electos por concurso público. Eso es muy importante a tomar en consideración. Administra obviamente la justicia a través de un conjunto de leyes e instituciones, que sabemos cuál es la institución encargada de administrar la Corte Nacional de Justicia. La función de transparencia y control social, en cambio, está integrada por personas provenientes de la sociedad civil. Esto es sumamente importante. Aquí vamos a ir puntualizando. Provienen de la sociedad civil, quiere decir que no están ligadas a partidos políticos. Controla la gestión del gobierno, lo que ha hecho realmente el gobierno, lo que no ha hecho, cómo ha generado una inversión y demás consideraciones.
Y este es un elemento que debemos nosotros puntualizar y que también nos planteaba el compañero. Promueve la participación ciudadana. Es un ámbito que nos ha faltado, creo yo, bastante en el Ecuador. Dentro de esta consideración es importante generar estos procesos. La función electoral está integrada por funcionarios nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana. Como ustedes pueden ver, cada organismo tiene una función específica. La función ejecutiva y legislativa está nombrada por voto popular. Posteriormente, cuando el presidente y vicepresidente llegan al cargo, en este caso nuestro nuevo presidente electo, trae su gabinete. ¿Quién va a ser ministro de salud, de educación, de trabajo, qué sé yo, de todos estos elementos? Ellos nombran a estos ministros. De la función legislativa, también electa por voto popular, se nombran a los asambleístas, pero internamente van a nombrar un presidente. La función judicial, en cambio, es por concurso público, administra la justicia. La función de transparencia proviene de la sociedad civil, controla la gestión del gobierno y promueve la participación ciudadana. La función electoral, en cambio, está determinada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que promueve la participación y garantiza el ejercicio del sufragio. Esto es lo más importante en cuanto a la función electoral, que garantiza el ejercicio del derecho al sufragio, que se dé de manera universal. El voto debe ser un voto universal, por lo tanto debe estar no solo garantizado en la Constitución, sino tiene que visibilizarse que se plantee. Hemos visto en el último proceso algunos inconvenientes con el Consejo Nacional Electoral y toda la función electoral, pero la idea es que cada vez sean más óptimos y no tengamos los inconvenientes de otros años. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? Sencillo, no se olvide tomar en cuenta lo que estoy subrayando y las ideas que se están planteando aquí de cada una de las funciones. Voy a esperar que tomen nota de estos elementos que son importantes y que nos permitirán ir desglosando, porque realmente las siguientes clases estaremos revisando la función ejecutiva, legislativa, judicial ya de manera expresa. Hoy vamos a hacer solo un recuento de algunos elementos importantes de estas funciones y sobre todo de qué se trata de estas funciones, qué tiene que ver realmente con el Estado. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, esas son las funciones del Estado ecuatoriano, cada uno de los integrantes, cómo llegan a integrarse dentro de esta perspectiva, y estaremos revisando esto, la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la de transparencia y control sociales. Pero, bueno, hasta eso, no sé si ya tenga una foto del otro presidente, pero de todos modos vamos a seguir revisando esta consideración. ¿Con qué vamos a cerrar esta clase? Vamos a ir complementando esta perspectiva. Sabemos muy bien que a partir de 2008, con la nueva Constitución, es lo que se da la división en 5 poderes. Esta división del Estado es desde la Constitución de 2008, no olvidarse eso. Quiere decir que desde la Constitución de 1830 hasta la de 1998, el Ecuador tenía 3 poderes. A partir de la Constitución de 2008 se van a dividir en 5. 5 funciones del Estado. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde se originan las funciones del Estado? ¿Dónde realmente podemos decir, aquí se originó las funciones del Estado? Ya sabemos por qué dividir, si no se genera este inconveniente. Ahora, ¿dónde realmente se generan o se originan las funciones del Estado? Entonces, vamos a ir complementando con esta idea para que tengamos en cuenta. Vemos que la división de poderes da lugar a las funciones del Estado y que desde 2008 son 5 funciones del Estado. Los elementos que vamos a ir revisando, que son
función ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control y electoral, tienen su origen en la implementación de un Estado republicano y democrático. Cuando el Ecuador pasa a ser un Estado republicano y democrático, necesariamente debe dividir sus poderes. No puede tener un poder único, hegemónico. Ya no existen los reyes, entonces esperemos que no existan los reyes y vamos a la idea de dividir los poderes. Al dividir los poderes y dar lugar a las funciones del Estado, cada una tiene un rol importante, fundamental y sobre todo tratan de controlar a los demás poderes. Hemos nosotros de haber escuchado en las noticias, qué sé yo, en todos estos procesos, cuando los asambleístas, cuando los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social salen a objetar sobre las decisiones del gobierno, salen a objetar sobre las decisiones del Ejecutivo, de los jueces. ¿Por qué razón? Porque su función principal es el control y sobre todo de los asambleístas, la fiscalización de las otras funciones. Este elemento es importante porque el cambio estructural del Estado, que implica crear unas nuevas instituciones, busca el fortalecimiento de la intervención ciudadana en la gestión de los poderes estatales. Pretende que el gobernante trabaje en la formulación, ejecución, evaluación y que no haga todo a la vez, que tenga un grupo de apoyo que pueda revisar prácticamente qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, dónde podemos mejorar. Esa es la idea final de haber generado 5 funciones en el Estado y haber cambiado esta perspectiva. Bien, estaremos la siguiente clase centrándonos directamente en estos elementos, tratando directamente de puntualizar cuáles son las funciones, quiénes están dentro de cada una de las funciones, cuál es su rol, hasta dónde puede llegar su función en sí misma, qué pueden nombrar, qué no. Estos elementos estaremos complementando y obviamente ya la siguiente clase tenemos nuestra evaluación y a continuación estaremos nosotros revisando la temática. Les enviaré igualmente por Educay como les he enviado anteriormente. Si su organizador queda mucho más palpable y ustedes pueden copiarlo. No se olviden seguir el organizador. El objetivo de darles el organizador es que ustedes puedan saber qué puntos realmente hemos topado, qué puntos no. Voy a tomar lista y con eso cerramos.